Daniel Martínez García, es pediatra, es doctor en medicina, es máster en salud pública, es experto en salud global, en medicina tropical, tiene competencias en vacunas, en salud medioambiental, en emergencias, en enfermedades infecciosas, entre otras muchas cosas. Y en los últimos años ha trabajado mucho en pediatría en crisis humanitarias. Trabaja desde hace años para el ESEF, ha sido pediatra primero, luego en Suiza, no sé si en algún otro país, y ahora vuelve a estar en Canadá. Y él va a hacer esta clase de introducción. Realmente es un experto en lo que es la pediatría en las crisis humanitarias. Me he dejado alguna cosa, ¿no? Por el camino, pero bueno, tenemos mucha suerte de... No, eso no es. Tenemos mucha suerte. Lo único importante es que me da mucho gusto estar con ustedes en línea y conectarme desde México, mi madre patria, para poder hablar con ustedes. Es verdad que de Canadá has viajado a México estos días, ¿no? De Dinamarca es donde estaba viviendo antes. Sí, sí. Pues ya, mira, llegó Ana, o sea que ya estamos todos. Ya puedes Perfecto. empezar. Son 5, yo Muy creo que bien, pues buenas noches ya. Tal vez había algún colega de Latinoamérica conectado, entonces buenos días a ellos. La idea de esta introducción es la primera charla de varias charlas que les vamos a hablar. Estamos dando un curso que empieza hoy con 5 charlas que les presento aquí. Esta es una primera introducción y esta charla tiene sentido si van a poder escuchar las otras charlas, las más interesantes, las que darán mis colegas el 11 de marzo, el 8 de abril, el 6 de mayo y el 10 de junio. Cada uno con su experiencia en estas zonas. Hemos tratado de seleccionar las temáticas que consideramos más importantes en una idea de darles las líneas generales de lo que pensamos tiene que ser una nueva área de la pediatría formal y profesional y abrir el apetito a la mayoría de ustedes, a los que ya han trabajado, tal vez algunos de ustedes en cooperación internacional o en crisis humanitarias, y a los que no, de poder colaborar con las iniciativas que se hagan en esto. Vamos a hablar de qué es esto de la pediatría humanitaria desde una perspectiva anticolonial, para que sea claro y de dónde viene el enfoque. Les daré un mapeo general ahorita de lo que son las crisis humanitarias actuales mayores y de principios humanitarios básicos y del marco del derecho humanitario internacional. Y luego entraremos de lleno a la temática, qué es la pediatría humanitaria y en concreto, qué es ser un niño en un contexto humanitario, qué áreas son las que se están llenando o se están mezclando para ser importantes en esta especialidad y luego ir hacia conclusiones y espero una parte de discusión entre ustedes. Aquí en donde nos gustaría que la mayoría de las personas que están ahorita aquí se puedan inscribir, si alguien lo puede poner en el chat para que la gente pueda anotarse, para que pueda contar para su registro formal. Y un enfoque, y espero que lo tomen así, yo tengo muchas afiliaciones, pero lo que les voy a platicar es desde mi perspectiva personal. Trato de que no sea solo una opinión, pero sea una opinión informada con lo que yo tengo a disposición de elementos, pero lo hago desde la perspectiva del trabajo que he realizado los últimos años. Y no, entonces lo que diga yo ahorita no representa a ninguna de las organizaciones por las cuales yo trabajo. Y no tengo ningún conflicto de interés específico, y entonces puedo hablar libremente de lo que creo que es pertinente para esto. Porque mi plática hablará de contextos humanitarios, pero les voy a citar aquí a Montutu, al obispo Desmond Tutu, que en situaciones de injusticia, ser neutral es tomar el lado del opresor, porque creo que es un concepto importante en la acción humanitaria, la neutralidad, y yo considero que en ciertos contextos puede ser contraproducente. Y el primer elemento que voy a mencionar es que algo que a mí me tomó mucho tiempo para entender es que la acción humanitaria en la cual yo he trabajado profesionalmente desde hace muchos años,
tiene una historia bastante oscura ligada a la historia del colonialismo, realmente directamente ligado. Las misiones humanitarias tienen este nombre, todas se llaman misiones, con ese contexto todavía religioso. A mí en mis primeras misiones me daban un orden de misión, como si fuese una cuestión evangélica, y mantiene una estructura muy ligada al modelo del doctor del país rico, blanco, que viene a ayudar a los pobres de los países subdesarrollados, entre comillas, que necesitan que los vayamos a salvar. Y esta imagen que les puse aquí, que viene de mediados del siglo XX, de una provincia en el este del Congo, donde está este grupo sanitario de enfermeros que venía a dar, a dar atención, y ellos pensaban estar ayudando, ¿no? Es un poco esta idea de que el fin justifica los medios, entonces que podemos ir con poca preparación o simplemente porque estamos ayudando, podemos ir y tomarnos fotos muy bonitas con los niños y no hay ningún problema, ¿no? Sin reflexionar en lo que estamos colaborando. Entonces, esta perspectiva es importante tenerla porque hace una acción en donde ustedes pueden participar en cooperación internacional desde una perspectiva donde reflexionan lo que van a hacer. Creo que es importante, sobre todo para nosotros que vivimos en países llamados desarrollados. Y también ponerles atención sobre muchas de por qué estamos hablando de esta temática, las raras áreas donde ustedes se pueden formar en pediatría humanitaria. En Europa, los cursos más interesantes son dentro de las escuelas de llamada medicina tropical, por ejemplo, en Liverpool o en Londres o en Oxford, en donde hay una escuelas de medicina tropical, llamada tropical. Y este contexto tiene una connotación bastante peyorativa. Hoy se tiene muy claro medicina tropical, enfermedades llamadas tropicales, pero no tienen no hay una definición clara que se ajuste a la realidad y en general se ajusta a lo que se consideraba enfermedades de los países que necesitamos colonizar o de los países pobres. Y esta definición es problemática. Y para empezar en el mapeo, les quiero mostrar un mapa que es interesante porque cuando hablamos de acción humanitaria, en general yo les mostraría un mapa donde les digo dónde están las crisis humanitarias y les muestro sobre todo los países de África, de América Latina, de Medio Oriente, que están todos en guerra, en crisis, y es lo que pueden ver en cuanto estemos mapeos de conflicto todavía al día de hoy. Pero si les muestro esta otra gráfica, que fue lo que ocurrió en la crisis del COVID que todos vivimos, en donde ven la mayoría de las muertes de los casos, casi se está invertido el mapa, casi lo vemos más en los países llamados otra vez desarrollados o los países ricos, ¿no? Como en particular podemos ver ahí la carga gigante en países como Brasil, Rusia, Estados Unidos, México, India, que tuvieron muchísimos casos. Pero este mapa podría ser interpretado como que por fin los países ricos fueron afectados por una crisis humanitaria, ¿no? Y pareciera que a los países pobres no les afectó. Esa es una lectura y por eso también se puede inferir que hubo una reacción tan amplia a nivel mundial porque nos afectó a nosotros principalmente. La otra lectura que podemos darle es que en los países, por ejemplo, aquí de África, sobre todo de África Central, no tenían los recursos de medición epidemiológica y de recaudación de datos que permiten ver la magnitud de lo que haya podido ocurrir ahí. No tenemos una idea clara. Podemos inferir que tal vez afectó menos por muchas causas biológicas, sociales, estructurales, pero también tenemos que inferir que esta gráfica nos da una imagen incompleta y que nos puede dar la impresión de que no afectó a los países pobres. De hecho, los afectó muchísimo porque sus economías fueron extremadamente afectadas y hubo una desviación enorme de recursos que iban a programas, por ejemplo, de vacunación o de lucha contra la malaria, que fueron redirigidos hacia el COVID. Otro elemento contextual, porque a veces en acción humanitaria decimos, viene una crisis humanitaria, el mundo está cada vez peor, estamos en guerras. ¿Cómo está el mundo? En realidad, cada vez hay menos guerras en un absoluto y cada vez menos personas en proporción están siendo afectadas. Pero en número absoluto, el número de personas que están necesitando ayuda hoy en día es mayor que hace, por ejemplo, simplemente 10 años. Pero la proporción está cayendo porque el incremento de la población actual mundial es mucho mayor. Y, por ejemplo, si vemos en términos de hambrunas,
que todavía eran frecuentes hasta el final del siglo XX, el número de personas afectadas directamente por hambrunas ha ido cayendo de manera exponencial. Lo que hay ahorita mucho es poblaciones muy grandes en riesgo de hambruna, y la mayor ahorita en la crisis que tenemos en Sudán. Y en Sudán tenemos poblaciones gigantescas en riesgo de hambruna, pero en hambruna abierta, donde definitivamente no tiene nada que comer, el número de personas afectadas así es más bajo ahora. La otra característica es que las crisis llamadas humanitarias, que hablamos de crisis, urgencia, aguda, pues no hay nada de agudo. Si ve la duración media de los conflictos, estamos alcanzando entre 12 y 14 años. Entonces, las crisis llamadas humanitarias son cada vez menos frecuentes, pero las que ocurren son cada vez más visibles, afectan a más gente de todas maneras, entonces las necesidades siguen siendo importantes, pero duran cada vez más tiempo. Y más o menos son 20 países, no les voy a decir todo lo que les puse aquí, que les dejaré la presentación para que lo puedan ver, pero para que tengan claro que hay alrededor de 20 países que cuentan por alrededor de casi 80% de las necesidades de crisis de los desplazados y 90% de las necesidades humanitarias. Por otra parte, menos del 2% de las emisiones de CO2 globales, ¿no? Entonces vemos la desproporción. Pero hay un cambio, esto es la gente que vive en lo que llamaremos hoy en día una crisis humanitaria compleja, aguda. Son pocos, pero tenemos a 10% de la población que vive en extrema pobreza. Tenemos a 2 de cada 8, o sea, 1 de cada 4 billones de personas que viven en zonas de fragilidad o de conflicto, de violencia. Entonces, si vemos digamos que la pirámide, en crisis humanitaria franca hay una proporción muy baja, pero en riesgo muy alto tenemos una cantidad de personas muy alta y la vulnerabilidad aumenta. Entonces podemos estar en condiciones en donde tenemos países completos, como ha ocurrido en Venezuela, como ocurrió en Siria, como ocurrió en Libia, que de la noche a la mañana, por niveles de vulnerabilidad muy alta, por niveles de resiliencia muy baja y por niveles de exposiciones a riesgo estructurales muy altos, tienes de repente millones de personas que entran a nivel de crisis humanitaria. Entonces, esto es lo que hay que tener en claro, que tenemos que mapear muy bien las zonas de vulnerabilidad para poder entender dónde van a estar las riesgos. Y hablando de niños, tenemos una proporción en las crisis humanitarias, la mayoría, hasta 2/3 partes de las personas afectadas son menores de edad. Y sin entrar en polémica, lo que les pongo en esta diapositiva es las crisis más olvidadas de hoy en términos de poblaciones. Y la más importante hoy en día en términos de impacto de vidas humanas, uno podría cuestionar la métrica que estoy usando, pero estoy hablando simplemente en términos de vidas humanas, es la crisis que hay ahorita en Sudán. Sudán lleva en una guerra civil extremadamente mortífera desde hace más de, ya casi va a llegar a 2 años. Y estamos hablando que más de 25 millones de personas están afectadas, con 7 millones de desplazados. Hoy se considera la crisis de desplazamiento de refugiados más importante del mundo, pero no llega a estar en los radares. Si hablamos en escala que les hablo aquí de Myanmar, de Haití, de la crisis en África del Oeste y en la región saheliana, y del otro lado en el Cuerno de África, o la guerra en Siria, o en Yemen, o el colapso del Estado en Venezuela o en Afganistán, muy pocas de estas son noticia. Siria recientemente, porque hubo una percepción de que se acababa la guerra. Y no sé si notaron que lo primero que hicieron varios gobiernos de Europa fue inmediatamente suspender los permisos para nuevos permisos de refugiado, cuando en Siria no se ha acabado la guerra, solo tomó el poder otra facción y en muchas zonas sigue habiendo violencia, y de hecho no hay ningún grupo que controle todo el territorio de Siria. Entonces, en esta gráfica no aparece Gaza, no significa que no es importante, pero estoy hablando en términos de millones de personas. Y una parte de hablar específicamente de Gaza es los datos que ustedes pueden tener, pero estoy presentando simplemente datos oficiales, cifras oficiales reportadas por agencias específicas de humanitarias, y que nos reportan alrededor de casi 47,000 personas fallecidas oficiales.
considera Lancet, el Lancet que tiene cierta credibilidad, considera que hay 41% de subreporte en esta estimación de bajas. Aquí les puedo citar, porque hablamos de medicina humanitaria, les puedo dar una cita textual, que obviamente yo no comparto la opinión, que fue firmada por un grupo de doctores de Israel, que decía que los residentes de Gaza, que consideraron que era válido convertir sus hospitales en nidos de terroristas para tomar ventaja de la moral del occidente, son los que trajeron el aniquilamiento hacia ellos mismos. Lo preocupante de esta cita que les digo es que fue firmada por un grupo de médicos llamando al ataque sistemático de los hospitales dentro de la Franja de Gaza. Entonces, una cosa importante de la charla es que, y vamos a hablar de espacio humanitario, la crisis de Gaza no es una crisis humanitaria, porque para que haya una crisis humanitaria tiene que haber un espacio humanitario. Vamos a hablar un poco de ese concepto. Pero en Gaza hay actualmente un genocidio en curso. Lo que les estoy presentando aquí son las proporciones de emisiones oficiales de acuerdo al reporte de agencias internacionales que no han podido ser autorizadas por las autoridades de acuerdo a las que ya están planificadas. Entonces, en rojo y en naranja son misiones que no han podido entrar en movimientos de acción humanitaria. Para que haya una acción humanitaria, tiene que haber un espacio humanitario. Y si el principio básico de que no hay posibilidad ni siquiera de entrada, esto previene de que hablemos siquiera de una crisis humanitaria. Estamos hablando de algo que está ocurriendo en las franjas de la acción humanitaria. Y por eso voy a la parte sobre las leyes humanitarias internacionales. Desde que hay guerras en el mundo, ha habido reglas. ¿Y por qué ha habido reglas? Porque a todo mundo que está en acción le ha convenido tener un cierto nivel de medición de lo que puede hacer. Porque en el caso de ganar, por ejemplo, si no ponemos un límite de lo que podemos destruir del otro lado, pues el día que yo gane, del otro lado ya no queda gran cosa. Por ejemplo, no vamos a envenenar los pozos porque el día que yo gane, yo quiero tener acceso después a agua potable o viceversa. Entonces, por el principio de interés propio, había guerras. Y esto era un balance, había reglas en las guerras, perdón, y era un balance, los imperativos económicos, militares y luego también imperativos de disminuir las pérdidas. Una de las cosas que observaron, por ejemplo, los españoles cuando llegaron a las Américas, es que cuando tomaban el control de los líderes de ciertos grupos, se dejaban de luchar el resto de los subordinados, porque era una manera en la cual se acababa rápidamente y evitaba hacer un baño de sangre absoluto. Y era una regla que había, pero en este caso los benefició entenderlo rápidamente porque solo tomando o capturando a ciertos grupos que claramente tenían el poder, podían detener el resto de la guerra. Y una cosa que era importante es que ninguno de los grupos, estamos hablando de grupos que tenían un nivel de fuerzas en general no desproporcionado, era importante que hubiera personas que pudieran entrar al campo de batalla a sacar a los heridos sin que los atacaran. Y de ahí salen los conceptos de inmunidad. Entonces, muy claramente en el siglo XIX, tomando esta historia realmente en la batalla de Solferino, Henri Dunant, que era el fundador de la Cruz Roja, decidió que era importante que se pusiera por escrito estas reglas que de facto existían entre ya muchos grupos que luchaban, que permitieran darle inmunidad absoluta a un grupo que se iba a dedicar, que no pertenecería ni a un grupo ni al otro, y que se iba a encargar del manejo de los heridos y de los muertos en el campo de batallas. Y era importante, como esta persona, este grupo ayudaba a ambos bandos, era importante que nadie los tratara de atacar. Lo que ha pasado con el tiempo es que muchos grupos ahora, cuando hay una disproporción militar importante, por ejemplo, un ejército regular, frecuentemente ahora cuentan con su propio cuerpo médico. Y al tener su propio cuerpo médico, hay mucho menos interés en respetar la inmunidad de los grupos médicos al enemigo, porque están ayudando al enemigo, no me están ayudando a mí. Entonces ahí hay una pérdida del interés que había por mantener la inmunidad y la neutralidad de un cuerpo neutro. Y ha pasado a ser lo que está pasando ahorita, que si yo no quiero respetar el derecho humanitario, al final a mí no me está afectando, excepto en la parte de imagen, pero en realidad las reglas internacionales están ahí para que todos tengamos un piso parejo. Y
la realidad es que es un acto de fe y entre todas las naciones y los grupos. Entonces, hay muchos grupos que están tratando de que todos tengamos un principio de acuerdo común, pero como lo han visto ustedes ahora, tanto en Siria como en Yemen, como en Ucrania, como en los territorios ocupados palestinos, no hay un acuerdo donde los grupos estén respetando los principios básicos de las reglas humanitarias. Y eso está haciendo que haya una guerra mediática sobre el respeto, por ejemplo, al respeto de las entidades humanitarias. Las reglas humanitarias consideran que no se puede nunca atacar una estructura sanitaria. La manera en la cual podemos o se trata de vender el relato de que esto es factible es diciendo que este hospital o esta clínica está siendo usado para atacarme y está siendo usado para esconder a combatientes. Y esa razón, pues dentro del marco, pues le quita la protección del derecho internacional a la estructura porque ya no deja, ya no es una estructura neutra según este principio, es una estructura que está siendo usada como área de combate. ¿Y cómo podemos hacer que esto se equilibre? Porque basta con decir, esta zona es, no es neutra, y entonces ya puedo bombardear un hospital. Por eso el principio del marco es que si tú es un hospital tienes que demostrar que de verdad estaba siendo mal usado. Y hasta ahora no tenemos prueba de que esto en varios de los lados que han sido bombardeados por diferentes bandos, tanto en Ucrania, por ejemplo, como en Gaza. La organización por la cual yo he trabajado mucho tiempo tiene estos principios que hablamos de humanidad, de independencia, de imparcialidad y de neutralidad. Y este es el último principio que yo les digo que es problemático, porque la neutralidad pareciera que uno no tiene ninguna capacidad real de empatía. Entonces la neutralidad pareciera que se contrapone al primer principio de humanidad, porque si uno tiene un cierto nivel de humanidad y de empatía, la mayoría de las guerras que ocurren en el mundo, la mayoría de las crisis humanitarias son conflictos, guerras, y la mayoría de las guerras no son con bandos que están midiéndose las fuerzas con la misma capacidad. En muchos lados hay una desproporción de uso de fuerza de un lado. No significa que ese lado tiene o no tiene la razón o que el uso desproporcional de la fuerza le quite la razón, pero el principio hace difícil que uno pueda tratar de entender las dinámicas que ocurren y cómo uno puede inclusive ser instrumentado en un contexto. Si uno puede simplemente no tomar partido, lo que ocurrió y que generó la fundación de muchas organizaciones, dentro de las cuales Médicos Sin Fronteras o Médicos del Mundo, son los principios de neutralidad que tiene la Cruz Roja Internacional, ¿no? Y esto permitió que la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, pudiese visitar campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Hoy muchas organizaciones considerarían que no es ético visitar un campo de concentración y no poder decir lo que está ocurriendo dentro de ese campo de concentración. Pero esto es una cuestión de debate. Y el último principio que les puse aquí es sobre el speaking out, el testimonio, que es un principio que tienen algunos actores humanitarios, pero no todos, sobre permitir que nuestra presencia en algún lugar, si no va a terminar con la guerra en cuestión, puede tal vez dar testimonio de lo que está ocurriendo con elementos de primera mano. Y esto Médicos Sin Fronteras ha tratado de hacerlo en muchos lados, con más o menos éxito. No significa que es el mejor de los principios, porque a veces el hablar hace que te van a expulsar y te van a limitar tu acción. Y esto es el balance. ¿Qué es más importante? ¿Atender a la gente en un campo de refugiados o poder hacer y ser muy visible mediáticamente y decir que estamos indignados, pero que nos expulsen y no nos dejen trabajar? Y este equilibrio siempre ha sido complicado. Y también no tenemos muy buenos ejemplos. Hasta el 2025 no tenemos muchos ejemplos de grandes comunicaciones que hayan evitado una guerra. La verdad es que no tengo muchos ejemplos que les diga de que porque tal organización hizo una petición firmada y ya se acabó la guerra. Una de las cosas, por ejemplo, más mediáticas, cuando Médicos Sin Fronteras recibió el Premio Nobel de la Paz en el 99, el presidente hizo un llamado a detener el bombardeo de Chechenia por las fuerzas rusas públicamente, en televisión pública, transmitió a todo el mundo. Pues tampoco se acabó la guerra en Chechenia ni los bombardeos. La realidad es que el espacio humanitario del cual les hablo cada vez es más limitado, cada vez pareciera que este espacio
tiene menos pertinencia, que hay más libertad de hacerlo. Algo que yo platicaba alguna vez es que en mis primeras misiones con Médicos Sin Fronteras, que fue allá del 2006 en Colombia, nosotros, por principio de protección hacia nosotros dábamos nuestras coordenadas GPS a los bandos que estaban en conflicto en esa zona en Colombia, a las autoridades militares de Colombia, a las FARC, que eran las fuerzas en contra del gobierno en las áreas controladas por las FARC, o a las fuerzas paramilitares en las zonas controladas por los paramilitares. Formábamos en dónde íbamos a estar para que nos avisaran si iba a haber algún tipo de actividad militar. Era por nuestra protección que estábamos informando. En las últimas misiones en las que he estado es el efecto inverso. No avisamos porque nos ponemos en riesgo. Los hospitales, por ejemplo, en Siria durante mucho tiempo los pusimos bajo tierra o escondidos porque se convirtieron en dianas específicas para ser atacadas. Porque todo actor de guerra sabe que si atacas los objetivos civiles o de infraestructura esencial, pues eso es un acto que limita la capacidad del enemigo de sobrevivir en una guerra intensa o de larga duración. Entonces, atacar los pozos, atacar las comunicaciones, atacar la energía, atacar los hospitales, las escuelas, tiene sentido militarmente. No estoy hablando de ética, no estoy hablando militar. Entonces hay que justificarlo. Antes se atacaba, no había derecho internacional, se atacaban de todas maneras, ahora se están atacando impunemente, justificándolo, que los grupos terroristas están siendo o se están escondiendo en estos lados. O otra manera también es criminalizar a las personas. Por ejemplo, en Europa, en la llamada crisis, voy a ser muy cuidadoso con mis palabras, en la llamada crisis de los migrantes en el Mediterráneo, pues voy a considerar que estas personas son ilegales. Entonces no voy a hablar de muertos ahogados, de personas que están escapando la guerra, de refugiados. No, voy a hablar de como dicen los norteamericanos, de alienígenas ilegales que están viniendo a invadirnos y que están viniendo por razones económicas y que están violando las leyes de nuestros países y que por esa razón tratando de fomentando los canales de tráfico de personas. Entonces nosotros vamos a combatir esto limitando el trabajo de los actores humanitarios, poniéndoles trabas para que no puedan hacer sus labores de rescate y que se convierta en extremadamente difícil las actividades de rescate, criminalizando todo tipo de ayuda, ¿no? No sé si hay alguna duda sobre esta introducción un poquito amplia. Ahora vamos a hablar de pediatría humanitaria en concreto. No los veo, así que no sé si hay una pregunta o algo, o yo sigo adelante. No hay preguntas en el chat, Daniel. Ok, esto no sé si es bueno o es que ya los aburrí a todos, como es de noche. Yo estoy a la mitad del día aquí, así que, y no he dormido, pero no sé si ya los aburrí a todos. No creo. Con tiempo, Asumo que sí. tranquilo. Una cosa, dentro de esta imagen de este pequeño que está trabajando en una fábrica de metales, es que esta foto era en una zona donde de hecho es un adolescente, no es tan pequeño, no recuerdo exactamente la edad, pero tiene más de 12 años. Y en esta zona, este pequeño no era considerado un niño. Porque la definición de niño, que tal vez a nosotros nos puede parecer muy obvia, porque tengo aquí un público principalmente de pediatras, pues no es la misma. Inclusive, yo descubrí cuando estuve en España que ustedes y yo tenemos una definición de niño diferente en nuestra formación. En México atendemos a los niños hasta los 21 años, muy parecido a lo que se hace en Estados Unidos. Y tenemos una definición diferente de lo que es un paciente pediátrico, como les digo, puede ser incluso hasta el fin de la edad adulta temprana, puede llegar hasta los 25, 26. Y en muchas zonas de Europa, el límite se pone en los 15, 16 años. Y es bastante arbitrario asociado a nuestros que consideramos un niño. Entonces, imagínense, si hay una definición de por sí bastante ambigua en los contextos humanitarios, es todavía más diferente. A los niños los hemos tratado históricamente de maneras diferentes, pero una cosa que parece que hemos tenido claro en la historia de qué es un niño de la pediatría es que estas personas menores no tienen los mismos derechos, no tienen la misma autonomía
y no tienen las mismas tareas. Y no es lo mismo un niño de sexo masculino, una niña de sexo femenino, tienen diferentes derechos, responsabilidades y tareas en diferentes culturas. Y en eso, la historia de la pediatría se parece mucho en la historia de los derechos también de las mujeres, la historia de los esclavos y la historia de los discapacitados, porque en todas estas áreas estamos hablando de autonomía, de acceso a derechos, de ciudadanía. Un niño, en lo que tienen en común la mayor parte de las definiciones de niño en los países, es que no son sujetos de los derechos, por ejemplo, de votar. Tienen otros derechos, pero el derecho al voto está restringido a ciertos grupos de ciertas poblaciones en los lugares donde se permite votar, por ejemplo. En otros lados, que hay más limitaciones, no va a ser la categoría diferenciadora. Los primeros marcos de protección oficiales, al menos en la parte europea, aparecieron por ahí del siglo XVIII, y de ahí aparecen los primeros hospitales pediátricos, ¿no? Y, por ejemplo, una organización humanitaria importante como Save the Children apareció exactamente alrededor de 100 años, ¿no? Pero la primera convención oficial internacional que fue firmada por la mayoría de los países del mundo, estamos hablando de finales de los años 80. Y uno de los países que no ha firmado esta convención son los Estados Unidos de América. Hasta la fecha, hay muchos países que siguen cuestionando estos marcos internacionales porque consideran, por ejemplo, en cuestiones, por ejemplo, de matrimonio de menores, hasta hace poco en México, si tenías 16, era ilegal que era ilegal tener una pareja de 18, pero si se casaban ya no había problema. Entonces el matrimonio validaba ciertas conductas que consideramos que te pondrían fuera del marco legal. Y eso ocurre en otros lugares como la India o Pakistán. Entonces, y muchos grupos tratan de justificar que tiene que haber un entendimiento cultural a ciertas diferencias. Y aquí para mí es difícil decirles dónde está el bien o el mal, pero no es lo mismo, por ejemplo, crecemos de manera diferentes y en muchos lados, por ejemplo, no va a haber las mismas diferencias biológicas entre niños y niñas. Y, por ejemplo, en la ley en Irak, a partir de que tiene una niña su primer periodo menstrual, va a ser atendida en el área de adultos, mientras que un niño de sexo masculino va a poder estar en el área pediátrica más, solo por esa diferencia biológica. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, estoy diciendo que eso hace una diferencia en la definición de quién es niño en ese contexto. El otro elemento bastante nuevo en el área humanitaria todavía más es la adolescencia, que está totalmente excluida. Entonces, en el ámbito humanitario es todavía más complicado porque hay marcos internacionales, por ejemplo, que han tratado de establecer el acceso gratuito a ciertos servicios, específicamente en los menores de 5 años. Entonces, como muchos lugares no tienen acceso a recursos públicos para financiarse, clínicas, hospitales, y hay una presión para tener servicios gratuitos para los niños, pues la pediatría se acaba a los 5 años. Y en muchos lados lo que teníamos era un montón de niños entre 5 y 10 años que todos tenían 5 años, porque era la manera en la que podían entrar a tener atención. Y era difícil juzgar y teníamos a veces que arbitrar. Eso me ocurrió en IGE, donde teníamos que tener una persona de determinar la edad real del paciente, porque lamentablemente no podíamos atender a todos los niños y en algún momento el hospital tenía que poder recibir a pacientes pediátricos a los cuales sí les pudiera cobrar una cuota de ingreso. Y entonces era extremadamente injusto, pero teníamos que tratar de funcionar en ese marco. Y otro elemento que les hablé un poquito de la diferencia entre acción humanitaria y desarrollo, ¿no? A veces se habla de esto de que la acción humanitaria es algo muy agudo y que ocurre, por ejemplo, un terremoto o un golpe de estado, hay desplazados y después todo se calma y empieza ya la fase de recuperación. Pero como les digo, la mayor parte de los lugares no es así. Y hoy tenemos un nexo muy importante entre el desarrollo, la ayuda a la cooperación internacional de desarrollo y la acción humanitaria. Y el link esencial en el desarrollo de la paz. Pero los elementos son todavía difusos y la experiencia que uno puede tener como una persona que lleva trabajando en cooperación internacional en desarrollo, uno puede tener muchísima experiencia, pero cuando le toca trabajar en un contexto humanitario que por naturaleza son mucho más inestables, con mucho más crisis, más violentos, esta experiencia que puede ser increíble puede no estar realmente adaptada.
Y a veces esto es lo que ocurre en los conceptos humanitarios y por eso estamos enfocando en estas charlas. Tenemos demasiada información o evidencia del área internacional, del área global, de la salud pública, que nos dicen cómo podríamos resolver hoy que no hemos logrado vacunar a todos los niños, que sigue habiendo tétanos, que no logramos terminar con el sarampión y que no logramos terminar con la desnutrición. Y nos siguen dando un montón de recetas que vienen de estos marcos, del marco de la salud global, internacional o de la salud pública, que trata de buscar las herramientas más cost effective, más eficaces por el menor costo. Pero lo que les estoy mostrando aquí es la foto de un hospital en Kunduz, en Afganistán, que fue bombardeado directamente por fuerzas del ejército norteamericano. Estos contextos no funcionan en un marco igual al de una zona estable. Las soluciones que tenemos, perdón, para lugares estables no son las mismas. Entonces les muestro esta gráfica que estamos trabajando sobre data de conflicto. Entonces, por ejemplo, ahorita van a ustedes a hablar bastante de medicina en conflicto. Y la pediatría humanitaria tiene mucho que está ligado con la pediatría en áreas de conflicto. Lo que les muestro son los países con la más alta tasa de mortalidad de los menores de 5 años, con la tasa de mortalidad infantil más alta. ¿Y qué tienen en común la mayoría? La cruz es donde hay un conflicto activo. Entonces, uno de los elementos más importantes, además de la historia de opresión colonial de muchos de estos lugares y de muy frágiles estructuras sanitarias y un gobierno muy frágil, podríamos poner más otras cuestiones de altos niveles de corrupción, bajos niveles de educación, pero una cosa que mantienen en común es que están en conflicto activo, porque hay otros países muy, muy pobres con tasas drásticamente más bajas y la diferencia es si hay una guerra activa en este lugar. Porque en el momento donde hay un conflicto, donde no tenemos seguridad, la mayor parte de las actividades se detienen. No podemos acceder a la mayor parte de las zonas. Y eso hacía que en ciertos lugares la única manera de enfrentarse, por ejemplo, a la atención de neonatos con tétanos, en lugar de lo primero que uno trataría de hacer oye, vamos a tratar de asegurar que todas las mujeres tengan acceso a partos seguros y de que tengamos manejo del cordón umbilical limpio y de que los vacunemos a todas las madres, como eso no se puede porque el contexto es demasiado inseguro, lo que hacen muchos hospitales es tener un ala especial para atender a los recién nacidos con tétanos. Y esto es casi surreal que en el 2025 es la única manera en que tenemos que lidiar y que tenemos que buscar mejores maneras de lidiar con una enfermedad que tiene alrededor del 50% de mortalidad. Entonces, la pediatría humanitaria toma elementos de varias especialidades. Toma de la salud global o pública los manejos técnicos, toma de la pediatría clínica entre las cuales ustedes participan, pero también toma de los que les hablé de aquí, del área antropológica, de la ley, del área social o económica, porque una persona que trabaja en el marco humanitario tiene que conocer estos principios, no puede simplemente intervenir y considerar que puede uno ser neutral en cualquier lado. También importa entender en qué momento de la intervención estamos haciendo acción de preparación de desastres, de respuesta, de mitigación. Tenemos que entender que históricamente algunas áreas de la pediatría humanitaria tienen una mayor representación. Por ejemplo, la infectología pediátrica o la medicina de pediatría de urgencias. Estas áreas históricamente han estado muy activas porque uno por el nexo histórico entre la medicina tropical y las infecciones, y considerando como si todas las zonas en conflicto, lo que hay que hacer es atender la parte epidemiológica, pero no solo hay eso. Y la parte de desastres también en este histórico donde pensamos que todo en las crisis humanitarias son trauma y lesiones de guerra, ¿no? Hicimos un paper interesante en el año 2013. Yo fui a la respuesta al tifón Haiyan y de hecho yo fui como parte de la apertura de otro hospital de trauma después del tifón y tuvimos que reconfigurar nuestro hospital de trauma que era como el 12º o el 13º en una maternidad y pediatría porque era lo que se necesitaba. Pero nuestra planeación, y yo incluido cuando estábamos planeando esto en París,
era que acababa de haber un desastre y que iba a haber muchos heridos. Pero la literatura es bastante clara de que en la mayor parte de los desastres llamados naturales, la parte trauma es muy corta, en unos días muy cortos, y la parte importante es el restablecimiento de los servicios sanitarios y la parte de saneamiento y de acceso a agua potable. También es importante el nexo, y por eso estamos aquí, con la parte académica. El mundo humanitario está completamente desconectado. La mayor parte de los que estamos aquí y que les vamos a presentar las próximas sesiones, hemos hecho nuestras carreras de lo que llamamos de maneras atípicas. No tenemos una vía específica. Yo he aprendido a través del trabajo, y eso no es correcto. No es, hubiera sido genial poder aprender las cosas antes que tener que aprender directamente en el trabajo. Y tenemos que trabajar con los actores locales en desarrollar la experiencia que tienen. Lo que estamos aprendiendo en esta nueva área de la pediatría es que muchísima experiencia ya existe. Hay que facilitar que los actores locales, nacionales, les podamos dar directamente los recursos, porque los que manejan mejor, por ejemplo, la drepanocitosis en el área saheliana, son nuestros colegas de ahí, pero que a veces no tienen los recursos, no que no tengan el conocimiento, lo manejan mucho mejor, y no necesitamos mandar un hematólogo desde Canadá o desde España, sino que podríamos ayudarles a que los especialistas que están en el lugar puedan tener acceso a los recursos para atender a las poblaciones locales. Entonces, la pediatría humanitaria reagrupa todas las especialidades de la pediatría, pero dentro de un marco, dentro de lo que les muestro aquí en la gráfica, un sistema de salud y dentro de un marco político y social. Esas son las dos herramientas. Dentro de un espacio humanitario y político y dentro de una estructura sanitaria específica. Y en ambos tiene que respetarse el marco inicial de que tenemos que estar dentro del marco de una crisis humanitaria, al menos en rangos generales, que se esté más o menos respetando el acceso a las funciones básicas y a la ayuda básica que podamos dar a ciertas poblaciones. Y los niños van a ser niños. Una cosa que también aprendí es que son las necesidades de un niño de 6 años aquí en este campo de refugiados en Adre, en la frontera entre Sudán y Chad, es la misma que el de mi hija, que ahorita estaba yo buscando un parque aquí en la Ciudad de México. Están buscando el mismo tipo el mismo tipo de necesidades que tienen, ¿no? Y van a hacer con lo que haya, ¿no? Y tenemos que entender cómo generamos estructuras amigables para estos menores. Yo les hablé al principio, 2/3 partes de la población en zonas humanitarias son menores, pero por cosas que ustedes pueden entender como pediatras, que llegamos tarde a la distribución de las especialidades médicas, en el área humanitaria también llegamos tarde. Y hay pocos especialistas en atención a menores, tanto médicos como enfermeras, como otras profesiones, que tengan ya una formación que entienda las necesidades de los menores. Entonces, hay una doble crisis. No solo hay pocos recursos en esta zona, sino que cuando hay recursos, no tienen la formación adecuada para atender a la población principal que vemos. Como les decía, los niños tienen mayor mortalidad, mayor morbilidad, y hay menos investigación, y tienen desarrollos patofisiológicos diferentes, y también tienen una resiliencia diferente. Entonces, ojalá quede otro mensaje de lo que les digo aquí, es que, y ustedes lo saben muy bien como pediatras, los niños no son estas personas indefensas, sin derechos, que van a ser víctimas todo el tiempo. Lo vimos en el COVID, no sé si se acuerdan los datos de mortalidad en el COVID, y lo habíamos aprendido antes de otras epidemias como la de ébola, es que ciertos grupos pediátricos tenían las tasas de mortalidad más bajas de todos los grupos poblacionales. Hay otros grupos pediátricos de alto riesgo, por ejemplo, los recién nacidos, que podían tener tasas más altas, por ejemplo, en ébola, pero en el COVID no vimos esta altísima tasa de mortalidad neonatal. Teníamos un grupo considerado históricamente como muy vulnerable, como los neonatos, incluso los prematuros, y no observamos con el COVID que tuvieran las tasas de mortalidad más altas. Entonces, cuestiona nuestra percepción de poblaciones altamente vulnerables, siempre teniendo las tasas de mortalidad más altas, que yo les estoy diciendo al mismo tiempo aquí, pero que tengamos claro que uno de un mes, que de 6 años, que de 12, que de 18. Y esto lo entienden en general los pediatras, en que estamos ligados en diferentes áreas y que la pediatría tiene este link con diferentes zonas, y que entiende
que no podemos juzgar a una persona simplemente por su enfermedad, pero que tenemos que tomar en cuenta su nivel de desarrollo, su edad y otras condiciones. Es importante que tengamos claro que en todas las crisis humanitarias, lo que nosotros percibimos como lo más importante está muy ligado al acceso que tenemos a cobertura mediática de esta crisis. Entonces, nuestra capacidad de generar empatía, de estar afectados por tal o cual contexto, pues está ligado a nuestra capacidad de exposición a tal o cual crisis, y nuestra respuesta es diferente. Por lo tanto, la mayoría de nosotros no tenemos el mismo nivel de sensación de empatía con lo que está ocurriendo hoy en día en Sudán o en Yemen, como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ucrania o por ejemplo, en el Mediterráneo o en la Franja de Gaza. Yo les quiero dar simplemente unos elementos de magnitud de algunas crisis, y les hablo aquí del pico de desnutrición que observamos en Níger en el 2018, y en una sola temporada en esta estructura hubo más de 1.400 muertes. Esto significa que teníamos entre 50 y 100 muertes por semana, y esto es muy, muy desgastante obviamente, para la población que vive en contextos de altísima mortalidad. Y esto también fue un aprendizaje, aún en contextos de muy alta mortalidad infantil, la población no relativiza la muerte de un menor. Yo no he encontrado todavía una cultura que sepa decir o darle un nombre a un padre que pierde un menor. Y yo conocí muchas familias que no sabían leer y escribir, pues se acordaban de todos los hijos que habían perdido. Entonces, la alta mortalidad no hace que para las poblaciones sea fácil enfrentarlo. Y los actores locales, un médico que vive en este contexto, yo he tenido la suerte de ir, o la desdicha, no sé cómo lo puedan ver, de ir solo por temporadas relativamente cortas. Lo máximo que he estado en continuo en un contexto así ha sido un año, y eso es un tiempo muy corto, y yo he salido de ahí emocionalmente destruido, pero esta gente se queda, y se queda año tras año, y yo de repente tengo mucha dificultad en entender cómo pueden vivir este tipo de experiencias acumuladas a lo largo del tiempo. Entonces, una parte importante de lo que les digo, esta imagen un poco agresiva, me disculpo, de una pequeña en Siria, es que los contextos humanitarios no son las zonas donde podemos venir con soluciones prácticas, con una nueva tableta, con un nuevo algoritmo, una nueva solución que va a revolucionar. Le vamos a poner un panel solar a la nueva tablet, y ya vamos a poder dar acceso a todo el mundo. No es así. El acceso en estas zonas es difícil, y las soluciones no van a venir de modelos importados de lugares en donde no entienden las particularidades del contexto, y además que no entiendan las particularidades de los menores en los que estamos atendiendo. Contextos, por ejemplo, en América Latina, donde hay poblaciones de adolescentes muy importantes, no pueden ser los mismos que contextos donde tenemos una población de menores de 5 años muy importantes. O lo mismo, ¿no? O lo mismo en un contexto donde tenemos tasas de desnutrición o de menores, de prematuros, muy importante, no van a ser los mismos que lugares donde tenemos menores que nacen con un peso adecuado al nacer. Ojalá logremos, después de estas sesiones, generar interés para que muchos de ustedes hagan sus tesis, hagan sus postdoctorados, sus especialidades en el área. Hay un montón de áreas de necesidad en nutrición, en metabolismo, en enfermedades olvidadas, vectoriales, emergentes, incluidas algunas que ya no deberíamos de hablar, como el VIH o la tuberculosis, que siguen siendo importantísimas. Necesitamos más personas involucradas en hacer investigación de alta calidad y hacer el link entre las instituciones en las cuales ustedes laboran tal vez, y los lugares que pueden tener las necesidades para hacerlas, en donde podamos, por ejemplo, realizar ensayos clínicos para poder validar ciertas moléculas que no son de utilidad para países llamados ricos, pero que son de altísima utilidad para países con bajos recursos. Por ejemplo, el tétanos neonatal no es un problema en nuestros contextos. La mayoría de nosotros no vimos en nuestra formación casos de tétanos neonatal, y estamos tratando de validar que pueda usarse el fenobarbital, que no tiene uso validado para el tétanos neonatal, pero que tiene aparentemente un uso interesante, que se pueda validar, pero para eso necesitamos ensayos clínicos que se van a poder hacer únicamente en contextos de altos recursos. Y así podemos buscar sinergias entre lugares que tienen la capacidad y lugares que tienen las necesidades, desde la perspectiva de las necesidades de estos lugares. Y no al revés, no tratando de generar simplemente literatura en los países ricos para
para beneficiar a instituciones académicas de los países ricos. Otra vez un poco dentro de la reflexión, y estoy llegando hacia las últimas partes de mi presentación, es que parte de lo que trabajamos y que yo he lidiado con mucha frustración es, ¿qué es mejor? Por ejemplo, para darles un elemento, y lo verán en la charla de nutrición después, en muchos contextos se considera como aceptable tasas de mortalidad en un programa de atención a desnutridos, se considera aceptable que la mortalidad no rebase el 10%. Eso permite una estructura descentralizada en donde podemos contratar a mucha gente que no tiene incluso una formación universitaria para atender a menores con protocolos estandarizados de manera muy sencillos, y entonces podemos protocolizar el manejo de la desnutrición casi como si trabajáramos en una fábrica donde le damos tareas sencillas a mucha gente y se simplifica el manejo, y así podemos atender cantidades de población muy alta, pero toleramos niveles de mortalidades muy altos. Un hospital pediátrico moderno no tiene tasas de mortalidad que rebasen el 0.01%. Entonces, 10%, estamos hablando, si no me equivoco, 10, 100, 1000 veces mayor que un hospital pediátrico normal. ¿Qué es mejor? ¿Atender a más personas, más o menos mal, o atender mejor, pero a menos personas? Y esto es una cosa que es típica de los contextos con bajos recursos. Hay que hacer una elección, y lamentablemente la decisión no la toma la población, la toma la agencia o la institución que tiene el control sobre el programa. Entonces siempre hay un elemento de paternalismo sobre la actividad, y ojalá pudiéramos trabajar, o cuando ustedes trabajen en esto, busquen una organización que tenga ya esta reflexión sobre cómo generar una participación de las poblaciones locales en lo que les lo que necesitan más, ¿no? Cómo les damos más decisión a las comunidades que estamos atendiendo sobre las necesidades que tienen. Porque lo que yo puedo considerar que son sus necesidades básicas, tal vez no les parece lo más necesario. Por ejemplo, en el chat, la principal necesidad de la población, bueno, que nos referían, además de tener atención, es que pudieran tener acceso a conectar sus dispositivos electrónicos en el hospital para recargarlos. Y era importante que atendiéramos este tipo de necesidades de la población que estábamos atendiendo. Era un elemento importante que nos estaban pidiendo para poder venir a atenderse. También es elemento importante de cómo manejamos la comunicación. Las imágenes, yo usé algunas imágenes con ese sentido en esa presentación, tratando de ilustrar que una imagen tratando de generar un impacto no justifica todo el tiempo el uso de esta imagen que es de una menor o de un menor que tiene una historia, que tiene una vida, y que puede que la madre o el padre hayan dado una autorización verbal y hasta escrita de que se use esta imagen, pero que esta autorización probablemente no era bajo el entendimiento de lo que significaba. A veces les pedimos autorización a los beneficiarios dentro de nuestro hospital que no están en condiciones de entender la implicación, o que a veces simplemente están van a decir que sí porque no quieren, entienden perfectamente, pero no quieren que vayamos a tal vez condicionar la ayuda que están recibiendo. Entonces, es muy importante cómo manejamos estas imágenes y cómo son usadas mucho para recaudación de fondos, para mover elementos, y que me parece que tiene que haber una reflexión en este tipo. Importante para ustedes no irse como muchos de nosotros con la idea de que vamos a salvar el mundo, vamos a cambiar las cosas. Muy bien motivarse y tener una conciencia social de cambio, pero a veces lo que queremos es simplemente la misma cosa que nos hace voltear a ver cuando hay un accidente en la carretera, tal vez nos hace voltear a ver cuando hay una crisis o un desastre. Sigue siendo impactante. Cuando yo he estado en Irak o en Siria o en los terremotos de México en el 2017, estar en zonas donde hay estructuras destruidas, y en esa sensación hay un elemento de voyeurismo importante de estar ahí, ¿no? Hay elementos importantes de protección. A veces en los marcos humanitarios no trabajamos el área de protección a menores porque no hay un marco jurídico en la zona de intervención, y esto puede ser muy frustrante. A mí me tocó ver casos de abuso de una historia corta de una pequeña que llegó con fractura bilateral de fémur a un proyecto que teníamos en Níger, y mi gran frustración fue que no había un marco en la zona de protección para esta menor. Entonces, yo traté de obtener la información porque la madre no me decía que se había caído la niña. Yo traté de confrontar a la madre diciendo: esto no es una caída, esto le pegaron, y lo que ocurrió es que ella huyó del hospital con su menor. Entonces, dentro de mi marco de tratar de
entre comillas, ayudar. Yo lo que generé es que esta paciente no tuvo acceso a ningún servicio de salud, ni siquiera la atención básica de su fractura. Y lo último que les dije, ¿no? De los niños no siempre son los más vulnerables y tener una visión diferente de lo que son los menores. Y por último, antes de entrar en la discusión, les hablo de la parte educativa. Vender, promover, hablar de la parte sanitaria es relativamente fácil, pero por cada hospital que hace falta en estas zonas, hacen falta 10 o 20 escuelas. Y ahí sí están en zona, digamos, del equivalente de crisis sanitaria, de crisis educativa, mucho mayor. Aquí no hablamos de la punta del iceberg, la parte debajo del agua del iceberg. Las necesidades educativas en esta zona son gigantescas. Y dentro de nuestro papel como pediatra, frustraciones, ¿de qué sirve esto? Pensaba yo. ¿De qué sirve poder ayudar a este menor en resolver su desnutrición aguda para proteger su crecimiento neuronal si después no va a haber una escuela donde van a poder estimularlo y que llegue a todo su potencial? Entonces, la educación, y esto me llevó a fundar hace ahora 8 años una pequeña organización en educación de emergencias. La educación solo recibe 2 a 4% de toda la ayuda humanitaria, que ya de por sí es escasa, y como ustedes han visto esta semana, los Estados Unidos han retirado todo su financiamiento a la ayuda internacional de parte de Estados Unidos. Y les recomiendo a referencias un artículo increíble de una doctora norteamericana que escribió este texto que se llama ¿Qué pueden hacer los trabajadores médicos para detener un genocidio? Y que plantea que los doctores tienen que tomar parte en actos de desobediencia civil y se consideran defensores de los derechos de sus pacientes. No nos consideramos así, a veces dentro de nuestra percepción de nuestro rol como médicos, consideramos que la parte, en México decimos la grilla política, estar ahí militando, es completamente ajeno al acto médico puro, neutro, de atención a nuestros pacientes. En la pediatría humanitaria no. No estoy diciendo que tenemos que tomar a fuerzas un fusil y participar, pero tenemos que ser conscientes del rol que estamos representando ahí y del contexto. Y tenemos que tener una voz, así como algunos tomaron la voz y les dije, para decir, sí, deberían de bombardear los hospitales, y estos fueron médicos. También tiene que haber médicos del otro lado que diga, no es posible que bombardeen estructuras médicas que deben estar protegidas. Entonces yo invito aquí a todos ustedes a participar en el debate. No les invito a que crean o que piensen la misma cosa que yo, pero al menos participen en el debate debemos ser como pediatras actores y no simplemente espectadores de lo que ocurre en estos lugares. La neutralidad verdadera es un acto de privilegio. Si yo considero que puedo ser neutro, es que yo estoy por encima de mis otros de los otros seres humanos que están siendo afectados en esta zona. Tenemos que tener un entendimiento del contexto, de la historia, las especialidades pediátricas, o por qué no colaborar en los huecos de investigación que hay. Y será importante poder hacer nexos a través de este curso, palear en los nexos, ir formando a través de este grupo que queremos hacer también comunidad, ir generando qué áreas ustedes consideran que son importantes para desarrollar e ir desarrollando las temáticas, profesionalizarnos todos nosotros, podemos aprender, certificar si es posible y reconocer la experiencia que ya existe en muchos lugares donde han trabajado en esto. Los invito, si no han oído hablar de las Jornadas Pediátricas de Médicos Sin Fronteras, es un espacio, es una conferencia internacional que trata de dar un espacio específicamente a la pediatría humanitaria. El siguiente evento será en Jordania en noviembre. No tengo todavía la fecha definitiva, pero es gratuita la participación. Y en la página de pediatría de MSF pueden tener acceso a todas las presentaciones anteriores, a las investigaciones que se han hecho en el tema y nada más. Los invito también a los que estén interesados en el área de educación en crisis a meterse a esta página de everywhereschools.org y de discutir un poco lo que está ocurriendo en áreas de vacíos educativos en el mundo. Y les dejamos aquí en el código QR para que puedan, no sé si alcanzan a abrirlo para ver si activan, porque tenemos una pequeña encuesta para ustedes, para ver qué temáticas podrían o qué cosas querrían ustedes tener más en concreto de este tipo de charlas. Dejé una literatura extensa sobre varias cosas.
de lo que dije hoy de manera un poco acelerada sobre principios de pediatría humanitaria, sobre principios de medicina humanitaria, sobre principios de la ley internacional humanitaria, sobre principios de acción en contextos humanitarios, sobre los marcos legales del marco de la ley humanitaria internacional y también sobre mapeo de crisis, de dónde vienen los datos que les presenté el día de hoy. Y hasta aquí termino la presentación y iniciamos la discusión, ojalá con todos ustedes. Hola, hola. Espero que no he perdido, que siguen despiertos. Lo que no se ven son las preguntas de cierre. No veig des d'aquí, no hi ha cap pregunta al xat. Pero aquí tendríamos que poder ver Yo les voy a hacer preguntas entonces. el diseño. No sé si hay un chat donde la gente haya escrito Sí, algo, en no sé si. teoría sí, pero no lo veo. Sí, sí, sí. No sé, yo no puedo ver cuánta gente está conectada, entonces no sé si El ya xat se fueron todos. és a baix a la bola blava, Vicky, aquí està el xat. A ver. En el chat no hay preguntas, igual si alguien quiere levantar la mano o abrir micro y hablar directamente tampoco habría problema. Ha habido 45 personas conectadas, Daniel, durante toda la sesión y no se ha ido nadie, así que has mantenido el interés de todos los participantes. Y entendieron español, eso es una parte importante, no, sí, entendieron mi español. Sí. Seguro que hay inquietud, ¿no? Que mucha gente lo Sí, que ha parte lo que preguntado recalco un es... poco, sí. Sí, Daniel. No, parte de recalcar que esta charla introductoria tiene sentido dentro de lo que sigue, de las 4 siguientes sesiones, y poder hacer un grupo de comunidad en donde podamos compartir información, recursos, esa es una de las cosas que yo creo que estaría interesante poder tener. Eh, hay mucha experiencia ya en España y en particular en Cataluña de gente que tiene mucha experiencia que han ido, pero que tal vez no están en nexos con otros grupos, tanto en España como en otros lugares, en donde se han ido desarrollando actividades para los trabajos que ustedes trabajan. Lo mencioné poco aquí, pero la actividades humanitarias también ocurren y la experiencia en la parte humanitaria también puede ser muy útil para incluso el pediatra de consultorio en España, porque puede que estén recibiendo a población migrante o población con un estatus jurídico diferente, que no estén tan acostumbrados y que, por ejemplo, ahora les toca ver cómo vamos a poner al día la cartilla de vacunación de esta pequeña que viene de Turquía. Y si saben o más o menos tienen principios de las prioridades o de cómo hacer estos nexos, podrían ponerse a través de estos grupos en contacto con otros grupos de clínicas del migrante que existen ya existen en Alemania, existen en Dinamarca, tenemos una en Suiza, y estas nos pueden dar herramientas y problemáticas que compartimos y podemos buscar soluciones que se parezcan en diferentes contextos. Está O por otro lado, ahí había una pregunta, perdón. No, era yo, no era ninguna pregunta, pero era un poco que has introducido un tema que era el que nos preocupaba a los que hemos organizado este mini curso, que es que no existe, como tú has dicho, una formación cuando alguien quiere trabajar en pediatría humanitaria, ¿no? En una crisis, y que entonces que hay muchas ganas de hacer cosas, pero muchas veces dices, bueno, no sé por dónde empezar, no sé si moverme, si no moverme, si no tengo una preparación. Entonces, un poco la idea era como introducir este tema y lo que has explicado, que es muy interesante, que las personas que están aquí, si están con interés en esto, pues crear una comunidad, tener un lugar donde encontrar todo el material que se necesita, poder comunicarse, compartir experiencias, que esto puede ayudar mucho. En realidad todos somos pediatras, pero no existe una especialidad como tal, como que sea la pediatría humanitaria, ¿no? Sino que está compuesta, como tú has explicado muy bien hoy, de muchísimas cosas.
Entonces, yo invito a las personas a que formen parte de esta comunidad y que entre todos creemos, pues a veces en algunas cosas podrán haber unas guidelines, a veces las guidelines no se podrán cumplir por el contexto, pero se podrán adaptar, y que discutir sobre esto es un poco lo que pretendíamos, ¿no?, cuando hemos creado este curso. Tanto Maura como Ana, como María, que está aquí, era un poco nuestra idea. Y aunque en los otros temas son un poco más concretos, era esencial tener tu visión y poner la situación en contexto, como has hecho. Pues no sé si hay alguien que esperaba esto o que esperaba alguna otra cosa, y si quieren hacer algún comentario de lo que les gustaría, bienvenidos. Bueno, Iris ha levantado la mano hace un rato, no sé si quería hacer algún comentario. Iris. No sé qué Iris. Y Mónica dice, enhorabuena al ponente, ha sido súper interesante. Iris, si quieres hablar. Y Mónica, mira. Mónica dice también se podría proponer a SEUP organizar un grupo de pediatría humanitaria. Sí, o sea, Bueno, se podría compartir, sí. ¿no? O sea, yo creo que estaría bien. Sí. Iris dice que no le va el micro. A mí me ha parecido también muy interesante, Daniel, bueno, toda la charla creo que nos has hecho pensar, reflexionar, se generan, ¿no?, dilemas éticos, como decías, y nos has hecho pensar en cosas en las que quizás normalmente ni siquiera, bueno, ¿no?, que no pensamos. Y tienes razón en esto que has dicho al final, ¿no?, que todos estos conceptos al final no solo son útiles para una persona que quiera pues esto, ir a trabajar a otro contexto, a un lugar donde hay una crisis humanitaria, sino también para las personas que estamos aquí. Y como decías, ¿no?, que pues cuando hacemos atención a personas recién llegadas que vienen pues, de un contexto de crisis o de diferentes situaciones sociofamiliares, tenemos que ser capaces de tener esa mirada, ¿no?, que muchas veces tú piensas que lo más importante es, pues eso, revisar si tiene chagas, ¿no? Y para aquella persona, pues eso está en lo último de su lista de prioridades, ¿no? Y en realidad tiene otras necesidades y hay que saber verlas y darse cuenta. O sea, que no hace falta ir tan Claro, lejos, ¿no?, exactamente. para Y estos conceptos. sí. No, pero está muy claro tener esa idea que el mundo ha cambiado, ¿no? Eh, yo todavía, pues, hablando de Chagas, sí, tenemos a veces esta idea de protección, y en muchas de las clínicas que trabajan, por ejemplo, con refugiados, su enfoque es la protección de la población recipiente, no no la protección del niño que están recibiendo. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo trabajé en la clínica del migrante de Ginebra, y un marco que nos obligaba el Estado es hacer screening de tuberculosis a todos, pero en una zona donde tienen altísima exposición, casi todos, tenemos una tasa de positividad en el cantiferón, que era casi del 60%. Y si sales positivo, entraba el dilema de si les dábamos tratamiento para TB latente. Y eso es cuestionable desde el punto de vista de la salud de la persona, si requieren o no ese tratamiento. Y la perspectiva no es la misma si yo trato de pensar en cómo ayudo más a esta persona, este adolescente que tiene un test positivo para tuberculosis pero está sintomático, a que si yo soy un agente de la protección del bienestar de la colectividad y yo considero a este menor como un peligro para la colectividad. Entonces esa perspectiva cambia si yo tengo al menos una visión un poco más empática, pero podría aprender, si sé que hay otros grupos que están trabajando, pues tal vez puedo preguntarle a mis colegas de Austria, de Alemania, de Grecia, qué están haciendo, y no simplemente y decirle y cuestionar por qué estamos haciendo una práctica que puede poner en cuestión la autonomía de una persona, ¿no? Y como decías, no todo es vacunas y bichos, ¿no? Podemos olvidar que un niño en una zona sahariana también puede tener autismo, puede tener problemas del neurodesarrollo, no solamente
por ejemplo, en crisis siempre, si ponemos a un psicólogo después de un desastre y llega un niño que no puede hablar, directamente lo van a clasificar como estrés postraumático y tal vez este menor no hablaba por otra razón. Y tal vez entender la fase del desarrollo de este menor es súper importante. Y como les digo, a través del entendimiento del contexto, podemos ser mejores pediatras en nuestro consultorio en España, ¿no? Sí, sí, totalmente. No sé si alguna persona, no sé, hay tanta gente conectada que quiera compartir alguna experiencia o... Elizabeth, ¿has- No sé si alguno de ustedes, incluso Maura, si tienes alguna de las cosas de tu experiencia también, que estuviste en muchos lados, y ahora que estás trabajando en Suiza, si nos puedes compartir también de las cosas que más te han sido útiles de la experiencia que tuviste formando en Congo, aprendiendo en Irak y en tantos lugares que estuviste y que ahora lo estás aplicando específicamente en Ginebra. Perdón, en Suiza, no en Ginebra. Bueno, yo creo que en general lo que a mí me ha dado toda la experiencia que he tenido en diferentes contextos que puedo aplicar ahora donde estoy es un poco, pues sí, esa empatía con la gente, ¿no? O sea, es decir, a veces sí que noto que tú eres capaz, si has tenido estas experiencias, si has sido capaz de ver diferentes contextos y de intentar siempre donde has estado entender las diferentes realidades, pues que a la hora de luego estar con estas personas que también las ves con sus miedos y con sus, no solo sus patologías médicas, ¿no? Que llegan a un lugar en el que no hablan el idioma, en el que desconocen el sistema y donde aparte de sus posibles problemas médicos tienen otros muchos problemas que no son solamente, pues bueno, lo que tú dices, ¿no? De llegar allí que con su cartilla o sin su cartilla les actualices el plan o les diagnostiques su anemia ferropénica, ¿no? Y yo creo bueno, que sí que te permite pues poder ser mejor pediatra, ¿no? O sea, poder, pues esto, ¿no? Intentar pues a ayudar o acoger mejor a esta persona, ¿no? O sea, yo creo que ahora sí que lo veo, que por ejemplo ahora aquí estoy en Suiza y veo muchos más, claro, Suiza es un país que acoge a mucho refugiado, ¿no? Y sí que ves, o sea, veo a más pacientes aquí que no que no a lo mejor en Barcelona, ¿no? Sí que hay una gran proporción de personas de Eritrea, Ucrania, y sí que, bueno, sí que es útil. Ya lo que dice ahora nada más, como ¿alguien quería decir algo? Nuria, quería hacer un comentario. No, es que, o sea, en plan, por lo de decir lo de pediatría y traerla a la situación actual, que cuando estuve con varios tíos en Trasanas, lo que más me gustó fue el papel de los agentes comunitarios de salud, porque al final no todos tenemos la suerte o la oportunidad de ir fuera y creo que tener una persona que tiene esa visión porque procede de esa cultura, pues te ayuda bastante, yo creo. Sí, sí. O sea, Sí, totalmente. a entender la percepción que tiene de la enfermedad Sí, o sea, por ejemplo, yo no sabía que el Chagas era tan estigmatizante. Para mí era como, pues, tienes Chagas, pero no es súper estigmatizante para alguien de Bolivia decir que tienes Chagas. O sea, que alguien no te lo dice Sí. de la cultura. Sí, sí. Exacto. Sí. Y poder explicárselo en su... Sí, no, y tiene, exacto. A mí, para que tengan una idea del marco teórico, a mí me rechazaron en la primera vez que fui a Médicos Sin Fronteras, me mandaron a Colombia y yo me fui desde Francia y mandan a todos los colaboradores en esa época al Instituto Pasteur a vacunarse. Y yo pedí que me pusieran la vacuna normalmente nos tocaba la vacuna de la hepatitis A y B, y a mí me dijeron, no, tú no necesitas la vacuna de la hepatitis A porque tú vienes de México. Y yo les dije, pero yo no he tenido hepatitis. Sí, pero ahí todo el mundo tiene. Y yo les pedí que me hicieran una serología. Y efectivamente no tenía anticuerpos. Pero el médico me juró que así era.
Y a mí, me pareció muy ofensivo, porque en mi cabeza en ese momento yo no era un pobre mexicano, ¿sabes? Yo era un mexicano educado y obviamente no me podían poner en el mismo lugar. Entonces, pero esto lo hacemos todos los días en nuestra atención y yo lo que trato de hacer, como dice, ahora hay que ser muy conscientes de los sesgos que podemos tener cuando le decimos a alguien, cómo percibimos de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, los turcos tienen un esquema de vacunación increíble, mejor que el de muchos lugares de Europa, y tienen un sistema electrónico y funciona perfecto, y funciona mejor que de varios países. Y si decimos no tiene la vacuna, vamos a ponerle de todo, también hay un sesgo de cómo lo estamos o cómo se siente, ¿no? Esto lo hemos visto con los ucranianos también, en que les ha costado estar dentro de los mismos grupos que estamos atendiendo a gente de África subsahariana, por ejemplo. En Suiza, en Ginebra, tenemos a ucranianos que están en los mismos centros de refugiados y vienen a quejarse de esa gente sucia y fea con la que no quieren mezclarse, porque los principios que tienen parecen a los que tenemos nosotros, ¿no? Y también es importante entender que Europa no ha atendido igual a todos los demandantes de asilo. Europa ha generado una vía preferencial para los refugiados de Ucrania, y en Suiza, por ejemplo, y en muchos países, es en función de la nacionalidad que te otorgan o no un estatus de protección, con criterios muy, muy arbitrarios. Eso es importante saberlo, porque si uno sabe refugiado, demandante de asilo, sin papeles, uno puede considerar que una persona tiene o no derecho a una cosa porque así es, sin cuestionarse si esto está basado en alguna realidad, y que muchas cosas pueden ser extremadamente arbitrarias. Entonces, entenderlo es importante. Sí, sí. No sé si me oís. ¿Me oís? Sí, Sí. sí, sí. ¿Qué tal? Soy Julieta. No, iba a decir que me ha parecido muy interesante lo que has comentado de entender la situación en la que está el país y igual ir ahí para poder ubicarte, porque, bueno, en mi experiencia yo estuve en Uganda y me pareció muy, bueno, me dio mucha pena que justo llegamos ahí y era una clínica con muy pocos recursos y la ONG con la que había ido yo, bueno, tenían unos, o sea, había unos que habían donado unas incubadoras, entonces tenían 2 incubadoras ahí, una no funcionaba porque durante el transporte se había roto y la verdad es que era la única cosa que no hacía falta ahí. Entonces, bueno, como que a veces, ¿no? La gente es esto, que quieres ayudar, quieres, ¿no? Donar, lo que sea, pero hay que saber, yo creo, tener una idea o que alguien con más experiencia pues te ayude un poco a ubicar, ¿no? Los recursos y ser consciente de que es totalmente distinto a lo que uno se imagina aquí, ¿no? Bueno. Totalmente de acuerdo. Muy, muy, muy práctica eso. Lo dijimos. Yo quiero, si alguna cosa quiero que es que quien vaya a hacer, que no seamos turistas humanitarios. Primera acción es tener muy claro nuestro rol. Yo creo que he aprendido mucho más de mi lado que lo que yo pude haber dejado en la mayor parte de los contextos. Y la mayor parte de los contextos los conocí superficialmente. La diferencia de la única vez que me tocó trabajar en mi propio país, la diferencia de entendimiento del contexto que yo tenía era brutal. Pero la diferencia que hubo, en todos los otros contextos, yo era jefe. Desde mi primera misión a los 24, a mí me pusieron de jefe porque yo hablaba francés y yo tenía a cargo a mis colegas colombianos, doctores, enfermeras, psicólogos que tenían mucho más experiencia, pero yo podía comunicar con la sede de París en francés y yo por eso era el jefe. Y en el 2017, que yo ya llevaba bastantes años más de experiencia, a México yo fui solo como doctor, tenía una supervisora española, porque los puestos de dirección en muchos de estos puestos los mantienen para personas extranjeras, pero quien conocía el contexto, pues éramos nosotros, ¿no? Entonces, es importante tener claro que entender, como tú dices, el contexto es súper importante y que a veces hacemos más mal que bien, ¿no? Donando cosas. A veces lo que más ayuda es poder identificar dónde va a llegar nuestro recurso económico mejor y cuáles son las organizaciones que trabajan mejor. Eso es más útil que irse directamente a atender. En algunas zonas está muy bien, pero en otras puede ser contraproducente. Sí, sí. Están dando gracias en el chat, Teresa. Bueno, yo invito a todo el mundo a que se inscriba en el link que había
y que estemos en contacto. Que vaya. Ponemos el link aquí en el chat para que lo tengan. Ah, si lo pusieron ahora hasta arriba, está hasta arriba del chat, ya lo vi. De todo. Sí, perfecto. Iris, Hola, Iris, ya no no he podido estás. quitar Por fin. el silencio. Nada, yo era más un comentario como de agradecer un poco el enfoque que le queréis dar con este curso, ¿no? Yo soy pediatra en el Hospital de Tarrasa y con MSF he salido solamente a 2 misiones, pero sobre todo yo creo que cuando estás empezando, ¿no? Y sobre todo residentes que a lo mejor están acabando, es como si estuvieses un poco como pollo sin cabeza porque quieres formarte un poco en todo, ¿no? Porque al final cuando vas a salir fuera es eso, o sea, parece que siempre hemos tenido la visión de que hay que formarse en enfermedades infecciosas, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Pues eso, medicina de urgencias, temas de salud mental, de violencia sexual, como que tienes que picotear un poquito de todo, neonatos, nutrición, todo, y creo que es muy buen enfoque, ¿no? Porque es algo que de la gente que a lo mejor no ha estado no se entiende, ¿no? Y esto creo que es muy buen enfoque y luego también lo que decías, ¿no? De también confiar mucho en el personal local porque hay muchas cosas de las que es imposible que podamos aprender aquí, ¿no? Antes de ir, pues cómo tratar los casos de sarampión grave o yo ahora, por ejemplo, en Congo lo pasé fatal con el tema de, todas las intoxicaciones por productos tradicionales, bueno, que son temas que lamentablemente hay cosas que sí que vas a tener que aprender sobre la marcha, pero al menos salir como estando ya formados en algo, ¿no? No y lo típico que la gente decía antes de, bueno, vete a hacer manos, ¿no? No, a hacer manos no me voy. Exactamente. Yo pido cada vez mayor profesionalismo a la gente que trabaja en estos lugares, porque si tú cometes un error, o en mi práctica, si yo cometí un error en Suiza, hay otras 4 o 5 redes de seguridad del error que yo puedo hacer. Exacto. Y la acción humanitaria mantiene el esquema tradicional. En mi formación en México es el sistema muy parecido. Tenemos un sistema de servicio social rural. A los médicos nos mandan a hacer nuestro último año de medicina a zonas rurales. Y yo ahí aprendí exactamente, pero es una pena. Y esta experiencia me sirvió para Médicos Fronteras, pero qué pena que las personas lidien cada año en estos pueblos, con cada año otra persona que tiene 20 y pico años y que no sabe, y van a ser los conejillos de indias de estas personas en formación, las personas que más necesitan a gente con mucha experiencia. Y por eso tratamos de generar profesionalización, porque si generamos circuitos donde te puedas recetar, por ejemplo, tú, Iris, para que sea fácil que te vayas de misión y regreses, eso es muy difícil. Y para que es que haya que se valore la formación, para que no te digan, te fuiste de vacaciones otra vez al Chad a hacer tus aventuras aquí. A mí me dijeron aquí en Suiza, me dijeron, pero ¿qué experiencia tienes en hospitales de verdad? Eso me dijeron cuando estaba aplicando en un hospital, porque para ellos no sirve lo que yo estuve haciendo con esos pequeños. ¿En dónde trabajé en hospitales de verdad? Y esto es una cosa que limita a mucha gente como ustedes a que hagan una carrera en este ámbito. Van a tratar de hacer algunas misiones, pero luego vamos a tratar de quedar ya en un lugar donde voy a tener una estabilidad, porque no hay formaciones que permitan que se valore. Estos son los primeros pasos. Cuando ustedes sean jefes de hospitales, dejen salir a sus residentes y permitan que se reinserten fácilmente. Sí, es como siempre un gran dilema, ¿no? Porque cada vez que vuelves es como si empezases casi de cero aquí, ¿no? A no ser que lleves ya toda la vida entrando y saliendo. Sí. Bueno. Sí, y luego muy interesante también lo que decías, ¿no? Del tema de dónde ponemos el límite de edad en los menores, ¿no? Que es algo que a mí, al menos como pediatra, me frustraba a veces por decir, este chico como tiene 17 años ya no lo puedo atender, ¿no? Un caso que tuvimos, por ejemplo, de un tétanos gravísimo. Es que como lo sigas atendiendo, Iris, te vas a pulir todo el día cepam de la misión. Vale, pues nada, no puedo, ¿no? Y que es algo que te llama la atención cuando sales y que hay que trabajar un poco también esa frustración. Muchas gracias por compartir eso y en el chat también había varios comentarios de que la formación ya en cooperación, que claro, hay muchas formaciones. De hecho, hoy en día hay muchas formaciones en medicina humanitaria, en cooperación internacional, pero que les digo es que a pesar de que la población mayoritaria sigue siendo pediátrica, la mayoría de estas no les da. Yo tomé dentro de mi máster, por ejemplo, en Hopkins, en Estados Unidos, tomé el enfoque de medicina humanitaria y de cooperación y tuve una charla de medicinas, de enfermedades específicas pediátricas
y fueron como 3 horas, en donde obviamente me hablaron de malaria, de VIH, de tuberculosis, de leishmania, no me acuerdo qué más, pero nada más. No había un enfoque pediátrico específico sobre las particularidades de la pediatría. Porque la mayoría de la gente que les digo, ustedes ya son pediatras. Entonces, ustedes como pediatras toman una formación, ustedes ya tienen la formación de pediatría, pero recuerden que la mayor parte de la gente que trabaja en estos contextos no son pediatras. Entonces, cuando les hablas de neurodesarrollo, no es claro para ellos que un niño de 2 años tiene que hacer tal o cual cosa, ¿eh? Van a poner, o que hay diferentes formas de edema, van a poner a todos los edemas en un contexto nutritivo como kwashiorkor. No, tal vez no tiene idea de síndromes nefróticos. Entonces, tener experiencia en pediatría, tratando de dar una formación que pueda dar las bases de la pediatría para formar a gente que no es pediatra de base, ese es el enfoque de esto. Sí, yo, Daniel, querría responder a Ana, que ha comentado esto. Es verdad que hay muchos másteres, hay muchos temas formativos, pero específicos en pediatría no, porque es algo que exploramos. Precisamente varios de los que estamos aquí somos profesores en el máster de la UAP y en el máster de salud global de la UB. Y no hay un tema específico de pediatría, como también tenemos en cuenta a la cooperativa humanitaria. Precisamente una de las charlas la da Nuria, que es de la cooperativa humanitaria, pero vimos que en pediatría nos faltaba esta formación y sobre todo por el tema que ahora mencionaba Daniel, y estoy respondiendo a esa pregunta que ha habido, de que el niño no es un pequeño adulto, sino que es un niño en formación y que cada etapa es absolutamente diferente, incluso la expresión de las enfermedades, pero no solo eso, sino en su desarrollo, ¿no? Que es algo que no podemos obviar y que además está toda la parte educativa, o sea, es un niño que se está formando, que tiene que aprender. O sea, queríamos un poco el coger toda esta parte global del niño, holística, no solo, y cómo en el contexto de una crisis humanitaria manejarnos. Y en esto específicamente no hay formación y es por eso que decidimos probar con este mini curso y ver si había interés y luego ampliarlo, hacerlo a lo mejor algo más grande y más importante con la colaboración de todos. Esa era un poco la idea y por eso estamos aquí. Respondiendo a tu pregunta, Ana, que decías. Gracias, porque creo que ha sido clarificador también que lo pusieras. Hay un comentario en el chat de María Pieras que dice que a mí me gustaría generar un grupo en el que compartir sistemas de aprendizaje y formación antes de salir. Sí, que eso sería parte de lo que con comunidades de práctica y yo creo que podríamos salir de este curso después de las sesiones con un grupo que empecemos con los que estén en las sesiones y después ir compartiendo elementos, ligas de interés y ir organizando. Lo que sí. Un poco para completar un poquito lo que decía Vicky, ¿no? Que nuestra idea de este curso era plantear un poquito el interés que ya había, que creo que hay bastantes pediatras bastante interesados en la pediatría humanitaria, un poquito hacer de altavoz porque también consideramos que cada vez en contextos más cercanos al nuestro, ¿no? El concepto de pediatría humanitaria, pues la verdad es que encaja y que viene a ser como una visión mucho más abierta de la pediatría, salir un poco de la parte más médica y darle peso también, ¿no? A otros aspectos que influyen muchísimo, bueno, al final son menores que son vulnerables, ¿no? Y que necesitamos de distintos actores y recursos, ¿no? Para cuidar a lo que es el menor. Y aparte de hacer estas formaciones, uno de nuestros objetivos era lo que decíamos, ¿no? De generar una comunidad para poder trabajar entre todos y que haya una transmisión de conocimientos e información. Una de estas maneras era de intentar generar debates o dudas después de cada charla, o si hay intereses, pues que se compartan. Pues mira, a mí me pasó esto y me interesaría que se tratara este tema o este otro tema, o simplemente debatir, porque creo que hasta incluso hay conflictos a día de hoy que se podrían incluso debatir y salimos un poco de la parte médica. Y otra parte que nos interesaba era generar dentro de la comunidad como una plataforma
o algún sistema donde poder tener pues bibliografía interesante o artículos que puedan salir interesantes o directamente enlaces, ¿no? Donde uno pueda pues buscar distintos tipos de recursos y que sean accesibles a todo el mundo. Como que la informática no es nuestro fuerte, estamos todavía un poquito pensando a ver cómo generamos un poco esta plataforma, cómo podríamos hacerlo un poco. Si hay ideas de alguien con más conocimientos de informática, adelante, bienvenidos son, porque la idea sería que pudiéramos todos pues un poco manejar toda esta información y que fuera accesible. No sé si alguien... A ver si de aquí a la próxima reunión se aceptan sugerencias y si no, investigaremos cómo hacerlo, ¿no? Sí. Intentamos, a ver. Sí, yo creo que lo vamos a ir dejando ya por lo tarde que es, sí. A no ser que haya alguien más que quiera hacer una pregunta. Y bueno, os invitamos a participar y a la que tengamos material también lo vamos a compartir y vamos a ver de qué forma podemos ir generando este foro y tener materiales para compartir entre todos. Iris comenta que se podría hacer un drive y compartir al menos guidelines. Y Berta de Urquía ha levantado la mano. Sí, Adelante. bueno, antes que nada, agradeceros muchísimo la charla porque creo que ha sido súper interesante y que todos estamos ansiosos para ver todo lo que tenemos por contar y por aprender. En línea con esto de ¿no? compartir un poco nuestras inquietudes y temas que nos preocupan al respecto, no sé, a mí lo que me pasó, bueno, en mi corta experiencia como voluntaria, me encontré con el caso de varias niñas con crisis de ansiedad muy importantes que, bueno, yo estaba en Uganda y por el contexto al final local, la gente local y los médicos locales lo atribuían a, son niñas que están fingiendo, que están, que quieren llamar la atención, entonces, claro, nos encontrábamos con esta brecha de que nosotros les intentamos explicar, que creíamos que había un problema más allá, un problema social, un problema más psicológico igual detrás de esas crisis de ansiedad, pero por la parte local esa comprensión era, bueno, era como un concepto que no entendían. Claro, yo al final soy pediatra, todavía soy residente de hecho, o sea que me estoy acabando de formar, tampoco soy psicóloga, no soy psiquiatra, entonces mi conocimiento es muy justo al respecto. Y no sé si se tratarán un poco estos temas, pero creo que el tema de la psicología es un tema que a nivel humanitario es complicadísimo, porque a nivel incluso ¿no? de nosotros aquí ya nos cuesta. Entonces, no sé si vamos a tratar un poco este tema, pero la verdad que yo lo encontraría muy interesante. Muy interesante, Berta. Y esto lo que dices no lo mencioné porque la contraparte de tener una visión muy empática y descolonial es que uno acepte cualquier práctica cultural o cualquier elemento como normalizarlo, ¿no? Por ejemplo, que como el matrimonio de menores o como lo que estás describiendo en donde asumamos que la visión local tiene que ser la correcta forzosamente. Pero creo que ahí lo que puede ser interesante es cómo manejamos una situación así y que no se convierta en lo que describes, de lo que entiendo, de que tú estás tratando de explicar desde la perspectiva de cómo lo ves. Como yo también pienso que me tocó explicarle a una persona que estaba haciendo un exorcismo en el Congo, pero en ese contexto tal vez debe haber una ayuda de otro tipo de perfiles, como dices, tal vez antropólogos, sociólogos que tienen un entendimiento de la cultura y que sí pueden decirte cómo sería la manera de abordar, y no son cosas que vas a resolver desde la perspectiva solamente del rol que pueda uno tener como médico. No va a cambiar, simplemente explicarles que no es así, tiene que hacer una manera de trabajar con esta comunidad, cómo lo ven ellos en esta problemática y de ir discutiendo con ellos soluciones potenciales, con información, pero que esté adaptado a la realidad y involucrando a las personas, que toma mucho más tiempo. Esto es una cosa que me llama la atención, sobre todo por ejemplo, la relación con medicina tradicional en muchos de estos contextos, que en muchos de estos contextos nos llegan a los hospitales las personas que tienen efectos secundarios de la medicina tradicional y genera una visión bastante negativa de la medicina tradicional y es muy difícil lidiar con esto. Porque nuestro modelo es completamente antinómico a lo que está haciendo normalmente.
Ana Sancho comenta que muchas gracias por la ponencia, me parece muy interesante la perspectiva del curso y creo que en la próxima charla habláis de neonatología, que estoy de acuerdo que está olvidada y que mi experiencia es donde más perdida me sentí y donde los conocimientos y formación de aquí eran tan lejanos a la realidad de otro país con un sistema sanitario sin control del embarazo. Sí. Pues de eso hablaremos el 11 de marzo, ¿no? Así que os animamos a que vengáis aquí a la academia, aunque sí hay algunas sesiones que sean por videoconferencia, por los ponentes tampoco no están, pero una de las cosas que queríamos animar en el grupo e insistir era de intentar, no? Aunque sea verles aquí para hacer un poquito también, no? De caliu i fer una miqueta, no? I ens anem coneixent i així es trenca el gel i jo crec que podem fer més coses entre tots. Yo también Así quiero es que- decir esto, que yo creo que el hecho que estemos presencial cambia mucho, aunque podamos Sí. hablar muy bien así, sí que si las salas estuviesen más llenas, yo creo que a todo el mundo nos ilusionaría más y sí. Necesitamos más humanitario aquí, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, pues a ver si ¿Cuántos están ahí en la sala? ¿Cuánta gente hay ahí? Estamos 10. Oye, 10, está muy bien. Muy No, valientes, muy bien. 8. Y que ha sido Yo optimista. cuento muy rápido. Y que yo vengo de Vic, que no está muy lejos, pero que... Madre mía, Vamos a hacer un aplauso. ¿Eh? es para Viene de lejos. Gracias. Oye, y lo que decía Berta nomás, esto que ayude entre la gente que está conectada. Hay gente que se ha ido a misión, que ha ido a alguna actividad una vez, 2 veces y se sienten un poco solos. Esta es un poco esta idea. A veces sirve tener un grupo de personas, sus familias no van a entender las historias que van a tener y a veces personas que han tenido experiencias, aunque en contextos, puede ser un grupo donde puedan compartir no solamente guías y protocolos, sino experiencias en un grupo que tiene una sensibilidad diferente, ¿no? Y no sean los únicos raritos en el hospital que se fueron a misiones en lugar de irse de vacaciones. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Nos vemos en la próxima sesión. Y gracias a todos por después de la Muchas jornada gracias. laboral conectaros. Y bueno, seguiremos y espero que al final del curso todos tengamos pues guías, comentarios, experiencias que haber compartido y que vayamos creando esta comunidad. Muchísimas gracias a todos. No sé si queréis añadir algo. Gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos por el tiempo. Hasta luego, gracias. Adiós. Me esperaría.